Central FM, Equilibrio. Perdón que no entramos al aire, pero nos estábamos acomodando. Y quiero saludar con mucho cariño, como siempre, a mi querido Francisco Martín Moreno. ¿Cómo estás? Bueno, necesitaría, no sé, 20 o 30 días para decirte cómo estoy, me quedo. Te podría decir en automático que bien. Eso es lo que solemos decir los mexicanos, ¿no? Bien. Aunque nos esté llevando el Tren Maya. Sí. Y se está inundando Dos Bocas. Y se está inundando Dos y Bocas. tengamos un crecimiento de menos 0.5, bueno, decremento. Andan abriendo una boca para que se salga el agua. Sí, por ahí se van a tener que tragar todo el agua del Golfo de México. Oye, y además, ¿qué habilidad del presidente de la República el día de ayer? Meterlo de Ovidio para quitar la idea de que crecemos al cero o abajo del cero. O sea, decrecemos. Ya estamos decreciendo y en ese camino vamos hacia una recesión. Bueno, ya son 3 trimestres consecutivos no de decremento, pero sí de crecimiento cero, lo cual ya te habla con una gran claridad de que estamos en una recesión. Vamos para allá. Digamos, oficialmente serían 2 trimestres en negativo. Ya llevamos 1 y vamos por cerrar el año. Sí, el año lo cerraremos a lo mejor con -1. Y claro, cuando dice, no, es que es el imperialismo yanqui, bueno, pues en realidad, Pedro, lo que pasa es que Estados Unidos está creciendo casi al 2 y nosotros a punto ¿Viste 5. el crecimiento de Estados Unidos? Sí, entonces, pero ¿te acuerdas que decían que cuando a Estados Unidos le iba bien, pues nos jalaba, era la locomotora, le iba bien, aumentaba nuestras exportaciones, aumentaba el empleo, pero ahora a Estados Unidos le va bien y a nosotros nos va mal. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos haciendo mal. Que estamos volteando para el sur con el eje bolivariano. Así es. Bueno, en lugar de voltear al Pacífico, donde, por ejemplo, los chinos rescataron a 350 millones de chinos de la pobreza en 15 años. Y si quieres hablamos de Singapur, y si quieres hablamos de Corea del Sur. Entonces, del mismo Japón. Hay que copiar lo bueno, no lo malo, Pedro. Claro. Pero, bueno, yo lo que quería platicar contigo el día de hoy, con tu enorme audiencia y aprovechando esta oportunidad que me concedes de hablar con ella, me preocupa muchísimo, Pedro, ahorita yo lo venía escuchando, lo que está pasando en la industria automotriz y el hecho de que en la Cámara de Diputados hayan rebotado, cuando la Cámara de Senadores dijo no va, esta iniciativa, de última hora que metieron en la Cámara de Diputados para regularizar a los automóviles ilegales. O sea, cuando quieren legalizar la estancia en el país de algo ilegal, retroactivamente, Pedro, ¿de qué clase de representantes de la nación estamos hablando? Sí. Es un poco lo que decía en su gran columna Chucho Silva Herzog cuando sostenía, dice, se solazan inhalando profunda y de manera deliciosa las heces presidenciales. ¿Qué frase? Escatológica. Se solazan con eso, Pedro. Entonces yo te diría, dicen, es que sí hace falta porque se van a recaudar 50,000 millones de pesos en los estados. Es falso. Es que son 18 millones de automóviles ilegales, por no decirle chocolates, porque la palabra es hiriente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no es cierto que sean 50,000 millones de pesos que se van a perder. Ahora te voy a decir cómo. Pero también no es cierto que sean 18 millones. Toda la planta automotriz, Pedro, son 42 millones, según el INEGI, son 42 millones de automóviles y camiones que hay en el país. No puede haber 18 millones de coches ilegales. Digo, no hay manera. Es una gran mentira. Y es como funciona siempre Morena, a base de mentiras. Claro que cuando lo venden a la gente, es que la gente no tiene para comprar un automóvil de manufactura nacional. Es falso, Pedro, porque quiere decir que se acabaron las carcachas en este país. No es cierto, lo que están haciendo los diputados de Morena con esto es estar estimulando y promoviendo la ilegalidad y además ayudando a las mafias que han lucrado durante años, porque no es un problema nuevo, precisamente con la importación de autos ilegales. Entonces, no es cierto que se está ayudando a las familias. Es un reducto de votos, ¿no? Claro, sí, ahora claro, no hay una elección y la Cámara de Senadores pues, reaccionó muy bien, lleva 2 muy buenas, Pedro. Una, de haber rechazado esta moción, porque hubiera significado, Pedro, más o menos una pérdida de 50,000 millones de pesos de recaudación del IVA, más 20,000 millones de pesos del ISAN. O sea, son 70,000 millones de pesos que se dejarían de recaudar en este país gracias a la regularización
ilegal de automóviles importados ilegalmente. Entonces, por un lado. Por otro lado, como lo decían muy bien estas personas que me antecedieron el uso de la palabra, son 2 millones de trabajadores en la industria automotriz. Si empiezas por regularizar cientos de miles de automóviles, bueno, pues son automóviles que no se van a vender en el país. Si no se venden en el país estos automóviles, porque ya estamos importando los gringos de segunda, tercera mano, que además contaminan. Son chatarra. Son chatarra. Bueno, todo lo que estamos logrando nada más es que se cierren fuentes de trabajo, que se desplome la recaudación. Esta es una industria, Pedro, que capta 85,000 millones de dólares de divisas al año. 85,000. Imagínate, el turismo capta, pues ¿qué será? Como unos 18,000. El petróleo menos todavía, el petróleo debe estar por los 17,000 millones de dólares. Esta industria automotriz capta 85. Tendríamos que cuidarla como la gallina de los huevos de oro. Claro. Porque estamos hablando del empleo, estamos hablando de la captación de 85,000 millones de dólares de divisas. Estamos hablando de que el daño no solamente es para la industria, sino para entenderlo bien, Pedro, es el hecho de que lastimas a la industria acerera. Desde el momento en que se autoriza, ahorita están produciendo, bueno, en 2017 se producían 1,600,000 automóviles. Se ha caído la venta de automóviles por una depresión económica. Lleva 22 meses cayéndose. 22 meses cayéndose. Entonces ahora, vamos a acabar, en lugar de 1,600,000 automóviles, este año acabaremos con 1,300,000 automóviles. Si se regularizan todos esos automóviles, pues no sería nada difícil que cayéramos en los 900,000, o sea, a la mitad, Pedro, a la mitad de la producción automotriz de México. Ir a la mitad implica ir a la mitad en la captación de divisas, ir a la mitad implica dañar gravemente a la industria del acero por los motores, por la industria metalmecánica, por la industria del vidrio, por la industria de la pintura, por la industria de los plásticos, de los moldes. O sea, el daño no solamente es ese, sino también en el sector de la distribución automotriz, porque bueno, desde el momento en que ya no se llenen los talleres, ya no tengan chamba en los talleres, va a empezar un desempleo pavoroso. O sea, el hecho de que en la Cámara de Diputados insistan en la regularización legal de lo ilegal, estamos atentando en contra de la economía de nuestro país. Yo te diría que sería un caso de traición a la patria, así de serio. O sea, no, todos sus argumentos son absolutamente falaces, con tal de beneficiar a la mafia importadora de automóviles en nuestro país. Fíjense que esto que dice Francisco Martín Moreno, yo lo entiendo luego en otros países, ¿no? Imaginémonos un escenario idílico, ¿no? Que de repente Rusia diga, vamos a aceptar todos los coches viejos de Dinamarca y de Suecia y vamos a traerlos aquí porque hay rusos que no pueden pagar un vehículo como se vende en Rusia. Y entonces, por lo mismo, traigamos vehículos ilegales, chatarrizados, sí, claro. Y que, pues, para darle a esta gente una garantía de que puede circular con un vehículo que legalmente no está admitido en Rusia. Si tú eso lo ves, dirías como ruso, qué denigrante. Bueno, ni siquiera se nos hubiera pensado, no nos hubiéramos puesto a pensar un asunto así. O en Alemania. Bueno, impensable. 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 Pero aquí sí. Aquí sí pensamos que podemos ser. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos dicho nosotros, de una manera denostativa, que nos consideran los norteamericanos el traspatio? Pero si nosotros auspiciamos hacerlo. Nosotros mismos nos estamos picando un ojo, Pedro. Pero además dicen los morenistas que es justo hacer esta medida, llevar a cabo esta medida de la regularización ilegal, porque hay mucha gente que no podría comprar, como yo te decía, un automóvil, y sin embargo, claro que pueden. Pero además habría otro daño colateral, Pedro, que valdrá la pena mencionar. Se están concediendo 8 meses para establecer las reglas de importación de estos vehículos. En esos 8 meses, imagínate la cantidad de gente que va a comprar automóviles en los Estados Unidos para poder someterse a las reglas. O sea, no solamente son los automóviles ilegales que ya están en este momento en nuestro país, sino los que podrías incentivar. Incentivar, porque tienes 8 meses para regularizar esos automóviles y para tener las reglas, y en esos 8 meses, pues, ¿qué quieres que te diga la cantidad de automóviles que van a importar para decir, yo también ya tenía mi coche aquí y regularízamelo? Entonces la industria automotriz se va al diablo. Cuando dicen los monistas, es que es una manera de ayudar a los pobres, es falso, porque desde el momento en que estás cancelando empleos,
empleos no solamente en la industria automotriz, en la industria manufacturera automotriz, sino, como te decía, en la acerera, en la del vidrio, en la del plástico. Estás produciendo desempleo, y si produces desempleo, estás incumpliendo precisamente la principal propuesta del presidente López Obrador, que fue primero los pobres. Si son primero los pobres, lo que importa es crear empleos y no destruirlos. Por eso esta iniciativa legal, esta iniciativa suicida de los morenistas, le va a hacer mucho daño a la nación. Miren, hace poco, cuando empezaron los números ya a estar en cero, ya aplanando la economía de una manera brutal, dijo el presidente: a mí no me importa la economía, a mí me importa el bienestar. Fíjate la frase: a mí no me importa la economía, me importa el bienestar. Yo me pregunto, ¿cómo se da bienestar sin economía? Claro. Bueno, pero además, Pedro, si se están perdiendo empleos masivamente, presidente, por la regularización de estos automóviles, lo que estás logrando no es bienestar, estás logrando que las familias mexicanas haya cada día más desempleados, y si hay más desempleados, no hay bienestar. Es una contradicción flagrante. Pero el presidente estará muy contento en decir: ese que trae el coche chueco, me lo debe a mí. Bueno, sí. Entonces tú lo que estás fomentando es el contrabando rodante. Así le llaman, contrabando rodante. Justamente ayer el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, estaba diciendo exactamente esas mismas palabras. Nos pronunciamos en contra del contrabando rodante. Y hoy regresa a la Cámara de Senadores, Pedro. Sí. O sea, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, votó a favor en una iniciativa de último momento, camuflada, perversa, y metieron esta iniciativa. La Cámara de Senadores la rechazó. Y ahora regresó a la Cámara de Diputados. Y ahora regresa a la Cámara de Senadores porque los diputados insisten en el contrabando rodante y en el suicidio de este país, Pedro. Es impresionante, Francisco Martín Moreno. Gracias, como siempre, por tu presencia aquí. Yo me imagino cuando venga otra vez la legalización de estos vehículos ilegales, ¿qué pensarán de nosotros en el Capitolio norteamericano? Dirán: pobre México, ya legalizaron otra vez nuestros coches caducos. Ellos los necesitan, nosotros los desechamos. Así es la vida, o así es como la queremos ver. Gracias, Francisco. A ti, Pedro, encantado. Muchas gracias a ti. Un placer. Vamos a hacer un corte, regresamos aquí con más información. Estamos en esta primera emisión central, FM Equilibrio.